Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Y como había anunciado, vamos a continuar con el tema lo que destruye una iglesia, pero en base a la gran necesidad que hay en medio de la congregación. Quiero hacer una pequeña pausa en capítulo 13 y me voy a devolver un poco al capítulo 12 sin perder la idea de lo que estamos estudiando. 1 Corintios 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 13. 1 Corintios 12, versículo 1 al versículo 13 de 1 Corintios. Y dice la palabra de Dios. Si lo tiene, dígame por favor. Gracias, hermano. Yo leo el versículo 1 y ustedes me ayudan con el versículo número 2, y así alternadamente nos unimos en el versículo 13. Dice aquí la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu pero el Señor es el mismo. Porque, versículo 8, ¿cierto? A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Pero dice versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos en el 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este capítulo abre la discusión de los dones espirituales, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Y eso lo atendimos cuando miramos una área muy importante de lo que estaba destruyendo a la iglesia de Corinto, y era el desorden. Ahora, en base a lo que venimos enseñando, basados en 1 Corintios 3:17, que el Espíritu Santo da a entender al apóstol Pablo que lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, esos pecados, esas malas actitudes, esas situaciones que se estaban evidenciando, estaban destruyendo la iglesia. Por eso él dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, cuando llega el capítulo 12, el apóstol, igualmente por la obra del Espíritu Santo, le deja ver algo también que estaba sucediendo en esa iglesia, y que sin duda cada uno de esas verdades, advertencias que aparecen en esta carta, son las mismas experiencias que las iglesias hoy también tenemos. Él dice en 1 Corintios 12:1, él se dio cuenta de algo. ¿Qué estaba pasando? Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Había algo que estaba dañando la iglesia, y era la ignorancia. La ignorancia. Y esa ignorancia se veía, y él explica el tema, acerca
de los dones espirituales. Y ahora él empieza a desarrollar una temática enfocándose en los dones espirituales, pero él deja claro en el versículo 12 y 13, en los versículos 12 y 13, que solamente, y lo mismo en el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y él se estaba dando cuenta que la iglesia de Corinto estaba siendo destruida porque algunas personas de esa iglesia no estaban contribuyendo, no estaban sirviendo, no estaban, y trae la figura de un cuerpo, orgánicamente no estaban funcionando. Y él dice que la única forma de edificar la iglesia es a través de los dones espirituales, pero los dones espirituales únicamente los puede recibir aquellos que han sido salvos. Y él utiliza una figura muy especial en el versículo capítulo 12, en el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Y habla de uno de los temas más complicados, por lo menos para mí, y algunas personas que asisten a iglesias no quieren aceptar, acerca de la membresía. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo. Vamos a hablar acerca de un tema, en base a esto, la ignorancia a este tema destruye una iglesia. Si no aprendemos, hermanos, si no estudiamos la Biblia, lo más probable es que consciente o inconscientemente estemos destruyendo la iglesia, empezando por mí. Si yo ignoro estos temas y no los enseño, la iglesia se va a destruir, se va a confundir. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Entonces, el título es Entendiendo bíblicamente la membresía eclesial. Entendiendo bíblicamente la membresía eclesial. Y vamos a mirar en manera de proposición los beneficios. ¿Por qué, hermanos? Empezamos por ahí para que podamos comprender. ¿Qué beneficios deja entender la doctrina acerca de la membresía? Y ahí vamos a empezar y vamos a tener paciencia para luego al final dar una invitación a los hermanos que después de haber estudiado, espero en el Señor que hayamos entendido, animarles a que sean miembros. Y a los que son miembros, decirles, hermanos, les amamos, estamos muy felices de que usted sea miembro de esta iglesia, y recordar nuestras responsabilidades, porque vamos a hablar acerca de las responsabilidades de un miembro. Con eso en mente vamos a orar. Pídale a Dios que abre su mente, su corazón, y analice muy bien lo que vamos a estudiar de la Biblia. Examinemos esto y tenga en mente la figura que está desarrollando aquí la palabra de Dios. Un cuerpo, siempre un cuerpo. ¿Somos qué? Un cuerpo. Y que cada uno de los que han nacido de nuevo son miembros de ese cuerpo. Señor, ayúdanos a entender la Biblia, por favor, es un milagro. Y que podamos entender bíblicamente la membresía y podamos entender acerca de los beneficios. Señor, y ayúdanos, por favor, no es fácil, pero es parte de la responsabilidad que tú nos dejaste de edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Permite que en medio de este estudio las dudas puedan disiparse, los argumentos sean derribados, nuestros argumentos, y que podamos ser llevados cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, en el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Entonces, si vemos, Pablo habla una discusión de los dones espirituales y él arranca diciendo, no quiero hermanos. ¿A quién se está dirigiendo? A hermanos. Sí, hermanos.
Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Dios le da potestad de ser hecho hijo. Y si Él es hijo y usted es hijo y usted es hijo, entonces somos. Ahí nomás empieza esa figura. ¿Qué figura piensa usted que el Señor usa para decirnos hermanos? Hay una figura muy especial en la Biblia. ¿Cuál? Si somos miembros, la figura que usa el Señor es el cuerpo. Y si somos hermanos, la figura que Dios usa es que somos una familia. Todo eso es claro, hermano. Entonces, con eso en mente vamos introduciendo. Y a un cuerpo, hermanos, no se puede decidir en ese sentido orgánico quitar o desmembrar, no. Esto sí, como yo lo he explicado, algunos se ofenden por esas ilustraciones que realmente pues son bíblicas. Pero si vemos en la actualidad, cuando las iglesias o denominaciones están enfatizando la obra del Espíritu Santo, ellos tienen un mal concepto. Por eso necesitamos saber lo que Dios tiene que decir al respecto. Entonces, cuando estudiamos estos capítulos a la luz de los problemas, escuche, de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Las iglesias tienen problemas. No hay una iglesia completa. Esta iglesia, mientras que estemos aquí en este mundo, siempre va a haber problemas. Esta iglesia tenía divisiones. Ya lo miramos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 3. Había inmoralidad, capítulo 5. Había sensacionalismo en el crecimiento espiritual. Había confusión en la asamblea. Y aquí en el capítulo 12 Pablo explica la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y va vinculado con la iglesia. Los dones que otorga a sus miembros. Luego en el capítulo 13 hace hincapié en las virtudes cristianas que fluyen del amor. Es lo que estamos también estudiando, las cualidades del amor. Y hacemos una pequeña pausa para atender esta situación que se tiene que estudiar. Y eso me tiene que exigir a mí, le tiene que exigir a usted a ir a las Escrituras. Entonces en el capítulo 13 Pablo enfoca sobre las virtudes cristianas que fluyen del amor y que son más importantes que los dones especiales. Y en el capítulo 14 Pablo asienta los principios que deben gobernar la adoración en una iglesia. Ahora, entendamos el contexto. La iglesia tenía un problema grande de división. No se lo olvide. 1 Corintios 1. Dice la Biblia, 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Entonces, todo esto que estamos mirando está apuntando ¿a qué? A la membresía. Para evitar una división, todos debemos hablar una misma cosa. Pero una persona que no es salva no puede hablar una misma cosa. Él no cree en la Biblia, va a atacar la Biblia, va a atacar lo que la Biblia enseña. Entonces tenemos que mirar qué dice la Biblia para hacer un filtro, para que personas no entren a destruir la iglesia causando divisiones. Entonces lo que Pablo está hablando, hermanos, tenemos que entender que hay un cuerpo. Y que para ser miembros de ese cuerpo, el único que nos puede hacer miembros de ese cuerpo es el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Pero ¿cómo sabemos qué persona? Él lo sabe. Pero ¿cómo nosotros sabemos para decir sea parte de nuestra iglesia? Deben haber algunos mecanismos bíblicos para referirse a eso. Si miramos la figura de la familia, solamente hay un requisito para que usted haga miembro de su familia a una persona: que nazca en esa familia o adoptarlo. Y son exactamente dos figuras que presenta la Biblia en la salvación. Nacimos de nuevo y dentro de ese nacimiento Dios nos adoptó, la doctrina de la adopción. Somos adoptados como sus hijos. Pero ¿cómo podemos saber que esta o esta otra persona ha experimentado esa realidad en su vida? Debe haber un mecanismo. La Biblia advierte acerca de esto. Habían divisiones. Dice que hablemos una misma cosa, que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Cómo puede suceder esto en medio de una iglesia? Que todos estemos unidos, que no haya divisiones entre nosotros,
sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Como cientos de individuos que se reúnen, que comparten, que ministran, que sirven a Dios, que ganan almas, que hacen que la gente se bautice después de ser salvo. ¿Cómo puede hacer eso? Debe estar en mente una membresía. Alguien que ha nacido de nuevo y que tiene una base de fe y de práctica, que es la palabra de Dios. ¿Cómo puede haber esa unidad? ¿Cómo puede ser? No puede existir fuera de un pensamiento de la membresía. No puede existir eso. En el versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Claro, quizás Pablo, apliquémoslo a este tiempo. En ese tiempo pues no habían rutas, o no sé cómo sería. La Biblia no nos da muchas luces, pero quizás era un líder ahí, Pablo. Había otro líder que era Apolos, había otro líder que era Cefas, y otros que se pensaban que eran más espirituales, pues entonces Cristo. ¿Cómo quitamos esos? Si usted, hermano, pone sus ojos en Jesús y no en ningún líder, y eso únicamente sucede cuando alguien realmente ha experimentado el nacimiento nuevo. Claro, al que honra, honra, al que respeto, respeto, pero a mí me da mucha pena: el que murió por mí fue Cristo. Pero eso no lo puede entender una persona que no ha sido salva. Generalmente dentro de la esencia del pecado, el hombre natural entre su pecado busca la religiosidad y siempre busca seguir líderes. Por eso el sectarismo es tan común y tan exitoso en términos humanos, porque la gente está buscando un líder, busca una bruja, busca un brujo, busca cantidad de cosas. Pero nosotros que hemos sido salvos tenemos un Señor, que es Jesucristo. Él es la única cabeza de la iglesia. Había problemas de división. En el capítulo 11, en el versículo 18, ellos querían el primer lugar. Dice: cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Claro, ¿por qué eso? ¿Se acuerda que lo miramos? Porque ahí se van a conocer quiénes son los aprobados. Hay gente, y voy avanzando en la idea, en la línea de pensamiento, pero hay gente que viene a la iglesia teniendo un concepto humanista, un concepto comercial. Voy a la iglesia y si algo le hacen mal, se va. Qué bueno que hubo un problema para que se supiera que ese no era, y se va. Se tiene que ir. Cuando el cuerpo se infecta, inmediatamente el mismo cuerpo tiene un sistema inmunológico donde va a echar fuera los virus, germen y bacterias. El mismo cuerpo en sí mismo se da cuenta que hay un peligro. Entonces Dios permite, mire lo que dice aquí, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Pensar que en una iglesia no hay esto es ignorar la palabra de Dios. Ahora estamos en un mundo donde en todo lado hay problemas. En el Transmilenio a usted lo pisan, lo roban. ¿A cuántos les han pisado? Les han maltratado, le han escupido, le han metido gérmenes, los han infectado, le han robado el celular, la cartera, pero aún sigue usted subiéndose al Transmilenio. En el lugar de trabajo, allá el jefe lo regaña, ¿por qué llegó tarde? Necesito más producción. El compañero no lo quiere, es un hipócrita, lo trató mal, hasta algunos le dieron golpes, le dieron una patada, pero allá volvió a ir mañana al trabajo. ¿Por qué en la iglesia, cuando vemos esto, hay personas que se van? Y eso lo vamos a estudiar. Lo más probable es que no hayan sido del cuerpo. Por más que este dedo esté aburrido con este cuerpo, porque este cuerpo tiene problemas circulatorios y no le llega la sangre correcta, por más aburrido, él sabe que si se va de aquí va a morir en ese sentido, corporal, físico. Entonces un cristiano, volvemos al relato de Juan 6, Pedro dice: no, ¿a quién iremos? Él no sabe a dónde ir, porque él quiere a Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo. No importa que el dedo chiquito le caiga mal, él está mirando órdenes y está sirviendo a la cabeza del cuerpo, que es el Señor Jesucristo. Entonces cada grupo seguía a su líder humano seleccionado, ejercía sus dones egoístamente. Sigamos leyendo 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Lea.
para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Aprobados para qué o qué? ¿De qué está hablando el contexto? Iglesia, para que se sepan que si realmente esa persona, la perseverancia de los santos es una doctrina fundamental también. Nadie persevera para ser salvo. Una persona que es salva, persevera. ¿Ya? Es algo muy claro. Entonces aquí, hermanos, en esta iglesia cada uno ejercía su don egoístamente, se preocupaba muy poco por la salud del ministerio del cuerpo entero. Hay iglesias que no enseñan esto y por eso nadie se preocupa por las misiones, nadie se preocupa por el evangelismo, nadie se preocupa por la consejería, nadie se preocupa por el discipulado. Cada uno va por su lado y eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia, es un club social. La iglesia, pensando en la figura del cuerpo, todos los miembros se preocupan entre sí. Y eso es lo que Pablo va a atender en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, mire el versículo 1 Corintios 12, mire el versículo número 24, 1 Corintios 12, 24. Porque los que en nosotros, o sea, hablando de los miembros del cuerpo, son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios, que ordenó el cuerpo, Él ordenó el cuerpo, no nosotros, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, rotura en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué pasa cuando hay miembros en la iglesia que no le preocupa absolutamente nada en la iglesia? Hay que tratar esa situación. O es que no ha aprendido, o es que no ha sido enseñado, o es que no se le ha dado la oportunidad, o es que no hay capacitación en la iglesia para que su don, su talento, su habilidad se perfeccione para la edificación del cuerpo de Cristo, o simplemente ese no es del cuerpo. Y naturalmente va a salir expulsado por la misma reacción del mismo cuerpo. Algunos pensarán, y no sé si a usted le ha pasado, la primera vez que yo fui a la iglesia me sentí como mosco en leche, pero a través de la conversión fui parte de la leche. Pero el mosco no va a ser parte de la leche. Cuando usted viene a la iglesia es para quién? La iglesia, la palabra eclesía, llamados a estar fuera, es la unidad de todos los creyentes de todos los tiempos. Hay una membresía, hermanos, que ya está en el cielo. Hay otra que permanece aquí en la tierra. Es la iglesia triunfante, la que está en el cielo, los que ya murieron. Y esta es la iglesia militante. Eso lo estudiamos en eclesiología. Pero esa iglesia que está aquí, hermanos, o la formación de la iglesia, el único que se puede sentir bien en la iglesia, en el cuerpo, es un miembro del mismo cuerpo. Si creamos una iglesia para inconversos, ya no sería iglesia. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo se va a sentir bien aquí. Él se va a sentir bien en una cantina, él se va a sentir bien en una pachanga, él se va a sentir bien en una discoteca, pero nunca se va a sentir bien en una iglesia que sea de Cristo, por supuesto. Entonces es la presión que se le ejerce para que él vea la necesidad de conversión. La necesidad, y eso lo vamos a atender más adelante. Entonces este problema que había en Corinto, ninguno se preocupaba por el cuerpo entero. Los cristianos de Corinto habían recibido dones espirituales en abundancia. 1 Corintios 4:7. Perdón, 1 Corintios 1:7 dice, 1:4 al 7 dice: gracias doy a mi Dios siempre, 1:4, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Mire todo lo que Dios le había dado a estos cristianos, pero les faltaban las virtudes espirituales. Lo que Pablo va a enseñar en 1 Corintios 13 sobre las cualidades del amor. La clase de carácter cristiano que el Espíritu Santo anhelaba formar en ellos era lo que le hacía falta, y yo creo que nos hace falta a nosotros. Ser parte de una iglesia no es algo emotivo, es algo corporativo, es algo natural, es algo que tiene que entender cuál es mi rol dentro de una iglesia. Yo no vengo a una iglesia como voy a un restaurante, vengo como me aprovecho de ellos y pago y me voy. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia, no se lo olvide.
Tenga presente que los dones que Dios da a cada cristiano no son necesariamente una señal de carácter cristiano o no son una señal de madurez espiritual. Estos creyentes corintios eran carnales y sin embargo ejercían dones maravillosos y milagrosos. Y eso estaba destruyendo la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Y luego dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Escuche esto dentro de nuestra serie, lo que destruye una iglesia. Lo que destruye la iglesia espiritualmente hablando, y si lo llevamos al plano material, es lo mismo que destruye un cuerpo. ¿Qué destruye un cuerpo físico? A ver, bacterias, ¿qué más? ¿Qué? Enfermedades, virus, ¿cierto? Esto destruye un cuerpo. Ahorita vamos a hablar sobre eso también. Y es exactamente en el plano espiritual lo que destruye una iglesia. Entonces yo pienso, hermanos, orando, estudiando, hablando con unos líderes, que lo que Dios por su infinita misericordia, no se lo olvide, ha permitido en nuestra iglesia es que nos hemos preocupado por esto, hermano. Nos hemos preocupado por esto. Ay, pero es que hay requisitos. No, hermano, simplemente son medidas para la salud del cuerpo que es la iglesia. Y eso era lo que nos estaba sucediendo antes. Pues la iglesia va madurando poco a poco, el liderazgo va madurando poco a poco. Pero mire cómo el COVID nos enseñó cosas. Se lavaban las manos, el tapabocas para aquí. Y eso no lo podemos usar para el cuerpo que es la iglesia. En un sentido espiritual, cuidarla. 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, 1 Corintios 14:12, que anheláis dones espirituales. Y ya miramos la palabra anhelar, era avaricia, o el amor no tiene, el amor en capítulo 3 es la palabra, ese anhelar ahí, recuerda la palabra que estudiamos ahí, es la palabra envidia. Ese anhelar no es un aspecto positivo. Ellos estaban envidiando los dones, porque nadie puede anhelar dones, porque la cantidad de dones que en la soberanía de Dios le dio a cada cristiano, porque cada cristiano, solamente un cristiano verdadero, solamente un cristiano genuino tiene la capacitación sobrenatural para edificar la iglesia. El resto, una persona que no ha nacido de nuevo, por más que tenga buenas intenciones naturales, él todo lo que haga en ese sentido, si no se pasa por la obra de Cristo en la cruz, va a hacer daño. Va a hacer daño. Ahí va a entrar la hermana a la cocina y va a cocinar. Es un ejemplo. No piensen que estoy hablando personalizado, estoy hablando de eso. Y llega la hermana que no es, o la persona que llega a la iglesia no es salva y cocina o lava. Y como ella no tiene la naturaleza divina, no tiene el Espíritu Santo para amar, ella después va a decir: pero yo cociné y no me pagaron. Yo cociné y ni gracias me dieron. Y va a empezar a exigir cosas, porque ese es el mundo, ¿no? En cambio, el que es salvo está ahí en la cocina. Qué privilegio que Dios me da de servir. Voy a hacer esto por si quizás esa persona que va a venir manifestándole mi amor hacia él pueda entender lo que le están explicando allá del evangelio, cómo cambian las cosas, ¿sí? ¿Me entiende? Va a haber alguien que entra, por ejemplo, y hermano, yo no le voy a dar ideas, hermano Nelson, no me vayan a meter en problemas, hermano Grego. Yo no le estoy dando ideas. El inconverso llega y maneja un bus. El inconverso. Creemos que es un cristiano. Supongamos que es un cristiano. ¿Maneja el bus para qué? Para la gloria de Dios. 2, para que manejando ese bus gente venga, se suba al autobús, ahí escuche el evangelio, o aquí escuche el evangelio y sea salvo. Maneja el autobús porque él quiere que un creyente que es nuevo, que no tiene para el transporte, que vive muy lejos, lo recogemos en el bus, viene a la iglesia, está escuchando la palabra de Dios, es edificado. Dios lo llama en una conferencia, como la conferencia de aniversario, y ese hombre años más adelante, o ese joven se casó, tuvo hijos y es misionero a la India. ¿No se emociona? Pues se le dañó el emocionador, préndalo. Pero ese inconverso, claro, me están usando,
Pues el cristiano dice: úsame, Señor, úsame, y Dios lo está usando. El incrédulo: no, yo voy a poner una demanda. Me tienen que pagar honorarios, prima. ¿Están aquí o no? ¿Van entendiendo un poco? Porque es que ya me está sucediendo. Tengo una demanda en la fiscalía en estos momentos por algo así. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, usted solamente piensa de aquí para allá, y eso es uno de los puntos que vamos a mirar, hermano. ¿Cómo vamos a dejar una maestra de escuela dominical, hermanas preciosas que Dios ha usado por 12 años? ¿Y qué tal que esa hermana fuera una inconversa? Y no le estoy dando ideas. No se preocupe, va a destruir la iglesia, Dios lo va a destruir. Yo descanso en eso. ¿Sí? Por eso es que tenemos que pensar en todo. Usted dejaría entrar a su casa a cualquier persona: buenas, es que desde hoy quiero ser miembro de su familia. Usted nunca lo ha visto, usted no lo conoce, tiene su mismo apellido y se parece, pero usted nunca lo ha visto. Usted le abre la puerta de su casa: esta es su habitación, este va a ser su baño, y su hijo pequeño y su esposa. ¿A usted no le da miedo? ¿Le dará llaves de su casa, de su carro? Lo más probable es que usted salga por ahí a hacer mercado y cuando venga esté desocupado todo el lugar. Es la misma idea que trae como familia. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Efesios 2. Tenemos que entender eso, mis queridos hermanos. Ellos, esos dones, 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. La iglesia, como el cuerpo humano, tiene diversidad en la unidad. Todos nuestros miembros difieren y sin embargo trabajan juntos para la salud de la iglesia. Todos trabajamos. ¿Un inconverso puede edificar? Según esto no. Destruye. Porque lo único que puede hacer que una persona como usted y como yo podamos funcionar dentro del cuerpo de la iglesia es con un don. Es lo que dice. Por eso Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y él dice aquí, 1 Corintios 12, estamos ahí en esa carta por ahora, 1 Corintios 12:7, entienda esto: pero a cada uno que, a cada cristiano, a cada miembro, a cada persona que ha nacido de nuevo, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho de qué? Del cuerpo. El hígado, ¿hay provecho si usted tiene un hígado? ¿Qué tal un ojo? ¿Sí le sirve o no le sirve? Claro, la mano, el dedo chiquito, todo tiene una función, pero ¿de qué le sirve un piojo? ¿Cierto que no? ¿O sí? No, claro, y está ahí. Y anda por ahí como piojo algunos. Ya me ofendió, pastor. Cada miembro, dice aquí, según su actividad propia, Efesios 4, procura abundar en ellos para edificación de la iglesia. Un verdadero miembro solamente quiere el bien de la iglesia. Y si quiere el bien de la iglesia, por supuesto que no va a ser un chismoso, no va a dividir, no va a meter falsa doctrina, porque lo único que hay en la mente de un miembro, lo único que hay en la naturaleza del corazón es bombear sangre. Él no quiere hacer, si el corazón se rebeldiza, pues ¿sabe qué? Solo por un segundo no voy a obedecer. Usted se muere. Claro, eso es la función de un miembro. Un miembro del cuerpo que esté sano siempre va a querer la edificación, el beneficio del cuerpo de la iglesia. Entonces, si pensamos en los beneficios, hasta ahora voy arrancando con esto. Cuando cuidamos y entendemos los beneficios de ser miembro y de cuidar la membresía, por supuesto vamos a evitar que el cuerpo se enferme, se dañe. Y usted va a tener como padre de familia su esposa y sus hijos de una iglesia sana, en una iglesia que lo cuidan a usted. Y que no van a permitir. Algunos se enojan, pero mire, hermanos, algunas veces se nos ha pasado, se nos olvida por la misma presión de los mismos inconversos adentro, que no hable de eso, que esto, que nos ofende, que nos echa. En ningún momento estamos queriendo ofender ni echar. Estoy tratando de hacer todo mi esfuerzo humano con ayuda del Espíritu Santo para explicar esto. Algunos, usted ve que su jovencita tiene 14, 15 años, ya se está desarrollando, y viene uno de estos que no es miembro y la ves. Eso sí se disfraza como
ángel de luz, y empieza a engañar a su hija. Pero hay un pastor, hay un líder que dice: no, eso no se permite aquí. No, señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. ¿Sí? Ellos se van a enojar, pero ¿cuánto lo hemos guardado? Matrimonios hoy que hubieran tenido una iglesia en ese entonces hubieran evitado dolores de cabeza. ¿Sí o no? Entonces, de eso se trata esto, mi hermano. ¿Qué es una enfermedad? Hablando de que los miembros se cuidan, abundan en los dones para edificar la iglesia. Una enfermedad es el estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de sus órganos. ¿Es una enfermedad? Es el estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo. Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos, parásitos, y muchos organismos viven dentro y fuera de nuestros cuerpos. Normalmente son inofensivos e incluso a veces inútiles, pero bajo ciertas condiciones algunos organismos pueden causar enfermedades. Son palabras de médicos. ¿Qué diferencia hay entre la infección y la enfermedad? Existe una diferencia entre una infección y una enfermedad. La infección con frecuencia es el primer paso. Se produce cuando las bacterias, virus u otros microorganismos que causan enfermedades ingresan en el organismo y rápidamente comienzan a multiplicarse. La enfermedad ocurre cuando se dañan las células del organismo como resultado de la infección y aparecen signos, síntomas que destruyen, lo que destruye una iglesia. En respuesta a la infección, el sistema inmunitario entra en acción. El ejército de glóbulos blancos, anticuerpos y otros mecanismos comienzan a trabajar para liberar el cuerpo de lo que está causando la infección. Por ejemplo, para defenderse de un resfriado es probable que el cuerpo reaccione con fiebre, tos y estornudos. Y dicen los mismos médicos: ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Cuál es la mayor manera de no enfermarse? Prevenir las infecciones. Cuando usted previene las infecciones, no se va a enfermar. Entonces, puede prevenir muchas infecciones y evitar su propagación mediante tácticas sencillas como evitar el contacto estrecho con personas que estén enfermas. Eso nos enseñan en el COVID. Y Dios dice: no se unen yugo desigual con los incrédulos. Las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Cúbrese la boca al toser y estornudar. Y Dios dice: mire, tengan mucho cuidado con lo que oyen, dice el Señor. Tengan mucho cuidado con eso, porque vamos a recibir esas. Anda con sabios y sabio será. Evite tocarse la cara, quédese en casa si está enfermo. Yo me alegré como los que decían: a la casa de Jehová iremos. En la casa de Dios moraré por largos días. Limpia, desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia. Evita los alimentos y agua contaminada y una cantidad de cosas. No es lo mismo que Dios nos habla en el cuerpo espiritual, que es la iglesia. Cada uno de nosotros posee dones. Participamos al servicio del mismo Señor Jesucristo. Tomamos parte en las obras, en las operaciones del mismo Padre, versículo 6. Pero Dios nos manda a evitar esa clase de pecados. 2 Corintios capítulo 7. Y Él dice, y es la misma palabra médica que se usa aquí, de limpiar, higiénico. Dice la palabra de Dios aquí. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7:1, limpiémonos. Nos dijeron: límpiese las manos, lávese las manos, limpiémonos para cuidar el cuerpo. Pero es exactamente lo mismo, trayendo esa ilustración a la iglesia. Limpiémonos, ¿de qué dice? De toda contaminación. Póngale virus, bacteria, lo que sea, falsa doctrina, malas amistades, pecado, influencia. ¿Cuántos jóvenes cristianos están tan infectados esta mañana de mundo? No quieren servirle a Dios, anclados en el materialismo. ¿Quién los infectó? ¿Quién? Pablo le dice a los Gálatas: pero usted corría bien. ¿Quién nos fascinó?
¿Quién los desvió para no obedecer la verdad? Una infección, hablando del tema espiritual. Un pecado, una mala conversación, malas amistades. Las redes sociales están llenas de infecciones. Por eso la Biblia habla de sana doctrina. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La palabra sana es la palabra higiene. Higiene. Higiene bucal. Hablan los odontólogos. Hablan de higiene, de limpieza, de una buena práctica en una cirugía. Todos esos términos el Señor los trae de allá para aplicarlos en ese sentido a la vida espiritual. Y más bien, en lugar de destruir la iglesia tiene que avanzar. Efesios 2:20, busque la Biblia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo vivo. Efesios 2:20. Ahora, aquí va una pregunta, mis queridos hermanos, para que analicemos. Entonces, escuche, ¿de quién es la responsabilidad, según Efesios 2:20, de edificar sobre ese fundamento? ¿De quién? ¿De nosotros quiénes? Los miembros. Los miembros. Los miembros. Los miembros. Y ahí entra algo bien interesante. Está en Efesios 2. Cuando el Señor usa, refiriéndose a la iglesia, en Efesios capítulo 5, y Él dice, así que como Cristo amó a la iglesia, hermano, Cristo ama a la iglesia. Él quiere cuidarla, Él quiere protegerla. Y usa ese mismo término en el versículo 30, Efesios 5, inclusive desde el versículo 29, que es la figura de la iglesia y Cristo, lo aplica al matrimonio y dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso está interesante si usted está aquí. Realmente el propósito principal de este pasaje, ¿para quién es? ¿Para el matrimonio o para la iglesia? ¿Cuántos dicen matrimonio? Levante la mano. Sin vergüenza. ¿Cuántos dicen que es la iglesia? Muy bien, eso lo dice aquí. Versículo 32. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ya está clara la respuesta. El Señor está hablando de esto principalmente de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Pero entonces dice aquí, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, porque somos, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí va, hermano, no se vayan a ofender, pero escuche esto. ¿Cómo sabe que usted es miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos? Jamás nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta, diezmos y ofrendas, y la cuida. Está hablando de Cristo, pero luego habla de la misma carne y lo lleva a que somos miembros. Claro, Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros y participamos del mismo amor. Porque dice que nadie aborreció a su propia carne. Es que yo aborrezco a ese pastor, yo aborrezco a ese líder, yo aborrezco a ese hermano. Me da mucha pena, usted no es miembro. No es miembro. Porque nadie aborrece su propia carne. Y cuando dice Efesios 30, léalo otra vez, Efesios 5:30, porque es una declaración doctrinal. Somos miembros. Otra vez, subraye todas las veces de este estudio la palabra miembros. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque algunos enseñan que la membresía eclesial no está en la Biblia. ¿Qué Biblia están leyendo? Porque está muy claro, somos miembros. Entonces aquí está esto. Creemos que es responsabilidad de cada uno de los que realmente son miembros ayudar a edificar una iglesia sana. Pastor, y yo llego acá y no hago nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Irme? No. Una iglesia bíblica es una iglesia ganadora de almas.
Y nuestro deseo es que todas las personas con el corazón en la mano, y usted sabe todo lo que hemos hecho durante estos 12 años, 11 años como iglesia y un año de ¿cómo se llama? Como misión, es buscar las almas, hermano. No nos pueden acusar que no amamos las almas. Montón de millones y millones y millones de pesos se han invertido en la obra de Dios, la obra misionera. Queremos es que los visitantes, los invitados se conviertan en ¿qué? Pero eso no lo hacemos nosotros automáticamente a través de una listica o una firma de un pacto, aunque el pacto bíblico también lo voy a enseñar. No. Eso lo hace el Señor cuando predicamos el Evangelio, exponemos la Biblia. El Espíritu Santo es el que bautiza en un cuerpo, es decir, hacen miembros a cada individuo allá afuera que se toma de las canteras del mundo y se hace parte de la iglesia. Y ahí entra otra figura: somos piedras vivas y la iglesia es un edificio. Hay otra: esto no es un negocio, no, esto no es un local comercial, como quería meternos en la mente el acueducto. No, esto es una familia. Esto es una familia y ingresan por nacimiento. Esto es un cuerpo e ingresan por la obra del Espíritu Santo que los injerta a ese cuerpo. Eso se llama bautismo con el Espíritu Santo. Somos un edificio que cada uno soporta, sostiene, sustenta el cuerpo o el edificio que es la iglesia. ¿Qué pasa si usted se levanta a las 3, 4 de la mañana a ir al baño, las luces están apagadas, usted se levantó descalzo y se encuentra por el camino un ladrillo? Es la idea de un cristiano que no quiere ser parte de la estructura. Siempre va a estar golpeando, maltratando, haciendo estorbo. Pero ese ladrillo está bien puesto en el medio de una pared con su plomo. Ese ladrillo le sirvió a usted para construir una casa, un edificio donde se aprovecha, donde en el seno de una familia necesita un edificio. Todas esas figuras vienen a reflejar la esencia, la naturaleza, la definición de la iglesia. Si somos cristianos verdaderos, somos responsables de cada uno de nosotros de edificar una iglesia sana o una iglesia falsa. Y cuando entendemos de la responsabilidad de cada miembro y que no vamos a permitir que nadie ni nada venga a corromper, a enfermar, a destruir la iglesia, por eso la membresía, mis hermanos queridos. Somos responsables de edificar una iglesia sana. ¿Su cuerpo no está sano? ¿Por qué? Porque usted permite infecciones, porque usted come cualquier cosa, por eso está enfermo, hermanos. Pero cuando empezamos a cuidar nuestro cuerpo, le metemos vitaminas, palabra de Dios, oración. Hermano, el cuerpo necesita muchos elementos para que funcione correctamente. Cada célula que forma un órgano y cada órgano forma un organismo para que pueda funcionar perfectamente este cuerpo y usted pueda venir para acá, ir para allá, ver y hacer todo lo que necesita para avanzar, para desarrollarse. Un niño recién nacido tiene un cuerpo, aunque su cuerpo es pequeño, está alimentándose con leche, con diferentes cosas, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, inclusive una cantidad de cosas que necesita el cuerpo. El cuerpo que es la iglesia necesita todo eso. Por eso dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las buenas palabras y de la sana doctrina que has aprendido. Nutrido. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en esa salvación. Esas son figuras muy claras, como niños recién nacidos. Entonces, si somos cristianos, creemos que lo somos, y algunos podemos dar. El Señor Jesús nos ordena a ir a ser discípulos a todas las naciones, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a enseñar que guarden todas las cosas que los he mandado. La pregunta es: ¿para quién es este mandamiento? Para los miembros. Una persona que se niega a hacer eso, yo no voy a pelear con él. No, él no lo va a entender, él no lo va a ver necesario. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza divina para poderlo entender. El hombre natural
que no es parte del cuerpo, hermanos, no puede entender. Para él es locura, no la puede discernir. Claro, yo no voy a pelear con él. ¿Qué es lo que tengo que hacer con él? Prediqué el evangelio, prediqué el evangelio, prediqué el evangelio, para que él pueda nacer y ser miembro y entender esa función. Es que usted no viene aquí a la iglesia como dice, yo no estoy de acuerdo con esta parte. No, señor. Eso es como usted ver un miembro, yo no estoy de acuerdo con lo que hace el dedo gordo derecho. No, ahí está. Dele gracias a Dios por el dedo gordo, porque si no se cae, y así sucesivamente. Nadie está diciendo en el cuerpo, mañana en la mañana, solamente cuando está enfermo, dice, hay una huelga. Por eso se enferma el órgano. Y ahí hay que ayudarlo con alguna serie de cosas, de medicinas, etcétera. Lo mismo en la iglesia. Judas exhorta a edificarnos sobre la fe. Judas 20:21 dice la Biblia, pero vosotros, amados, edificaos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pedro nos llama a utilizar nuestros dones para servir a los demás. Apunte ahí, 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice? Ministre a los demás. ¿Por qué usted no está ministrando? La palabra griega diácono. ¿Por qué no está sirviendo a Dios? No es que no tenga tiempo, mi querido hermano, es que lo más probable es que no tenga ningún don. No tenga ningún don, o no lo ha entendido, o es rebelde también. Pero cada uno según el don que ha recibido. Hemos recibido, ¿en qué momento? Pastor, ore por mí para que yo reciba un don. Si usted no recibe un don, necesita el don más grande, al Señor Jesucristo. Porque todos los dones son implementados, colocados en el mismo momento, en el mismo día, en el mismo lugar, por decirlo así, de su salvación. Simplemente a través del crecimiento espiritual, esos dones se van sobresaliendo, se van descubriendo, se van avivando, como Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Ministro a los otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuáles son ministros a los otros? En un cuerpo. Pablo nos dice que sigamos la verdad en amor para que nuestra iglesia pueda madurar. Efesios 4:13. Entonces, ¿cómo podemos experimentar todo esto si no es en el seno de una iglesia? ¿Cómo puede ocurrir todo esto en iglesia virtual, hermano? Falsa doctrina. O que ya no hay iglesia, o que nunca ha habido iglesia visible, local, reunida. La misma palabra eclesía da la idea de asamblea. No necesito congregarme, dicen algunos. Pues yo lo entiendo. Si usted no es del cuerpo, usted no lo necesita. El que es del cuerpo lo necesita, ¿o no? O puede decir este brazo, yo no necesito al cuerpo. Esa es la figura que aparece luego en 1 Corintios 12. Pero en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes? Los miembros. No todos los que asisten a una iglesia, porque usted va a ver cómo entran, salen, cómo entran, salen. Si usted ve el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, escúcheme bien esto, mis hermanos. El ministerio del Señor Jesucristo, ¿a cuántas personas Cristo ministró? Yo pienso que millones de personas. Él vio multitudes, sanó a muchos. ¿Y cuántos habían? Había una lista, señores, en Hechos 1. Alguien contó 120. ¿Sí ven Hechos 1? ¿Por qué? Explíqueme eso. Porque se puede ministrar a multitudes. Más de 7,000 personas, perdón. Sí, 7,000. Bueno, me puedo estar confundiendo. Visitaron nuestra iglesia el año pasado. Más de 70,000 personas escucharon el evangelio claramente, hicieron una decisión por Cristo. Pero mire la membresía. ¿Sí? ¿Está claro? 120 personas en el aposento alto. ¿Qué pasó con los demás? No, es un misterio. Pero había una lista. El Espíritu Santo quiso que en Hechos 1 aparecieran 120 y nombró a algunos de ellos en la lista, entre las cuales estaba María, la madre del Señor. Estaba ahí en la lista, en Hechos 1. Pero Hechos 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué más dice? A la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es parte del beneficio de ser parte de una iglesia, para que usted no sea llevado por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos otra vez
en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el versículo 16 es bien importante. De quien todo, ¿qué? El cuerpo. Escuche, estamos en Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, otra vez la figura de la iglesia, bien concertado, y note, y unido, como pudiéramos decir, ay hermano, ¿qué le pasó con su dedo? Se me quedó en la casa, hermano. En serio, a menos que tenga una prótesis. Ay, hermano, ¿qué pasó con el ojo? Es que se me olvidó ponérmelo. No. Usted se le olvida cosas, pero usted va a venir con su cuerpo completo, porque está unido. Algunos escriben: ay pastor, yo no pude ir a la iglesia, pero estuve en espíritu. Si va a seguir viniendo en espíritu, no vuelva. Unido, hermano, es que es obvio. Unido entre sí por todas las coyunturas, y mire, que se ayudan mutuamente. Otra vez vuelve a la figura del miembro. El miembro, la característica de una persona que es miembro de la iglesia es que ayuda. Déjeme hacer una pregunta, yo no lo estoy ofendiendo. ¿Está usted ayudando? ¿A qué está ayudando? Yo ayudo a calentar esta banca. Bueno, si va a ayudar así, esfuércese un poquito más. Por lo menos ayude a limpiarla, ya que la calentó. Pero ayuda, hermano, ayuda. ¿Está usted ayudando? ¿Está usted ayudando? Ayuda mutuamente. Y mire lo que dice: ayuda según la actividad propia. ¿Qué dice propia? Cada cristiano que ha nacido de nuevo tiene una actividad, actividad propia de cada miembro. Cada cristiano, Dios le dio un don, y es una capacitación sobrenatural para ayudar según su actividad. Unos pueden barrer, pueden trapear el piso, conducir, predicar, exhortar, don de servicio, don de dar, traer personas, enseñar niños como Loida, Eunice. Hay una multiforme gracia de Dios, usar también esas habilidades. En la soberanía de Dios, Dios los dio talentos para tocar, para cantar, para hacer cosas en internet, para que la palabra de Dios corra en esas ondas que la tecnología, Dios lo permite, hacer una cantidad de cosas, hacer de comer a la gente, hermanos, servir de una manera o de otra, ser un ujier, ser un maestro, un auxiliar, ser un mecánico para que las buses funcionen. Hay un montón de cosas para ayudar. Pero hay personas que no se van a interesar. Dice: no, yo voy, yo pago y tienen que ponerme en el tapete y yo soy. No, hermano, eso no es un miembro, perdónenme la expresión, es un parásito. Sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Entendemos por qué afirmamos que es responsabilidad de cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos saber con quién contamos para que la iglesia pueda ser edificada? ¿Cómo podemos saber quién es quién? ¿Cómo podemos saber? ¿Con todos los que asisten? ¿O podríamos confiar esas labores responsables a cualquier persona? Ahora entiende por qué se necesita la membresía. Ver 1 Corintios. ¿Quiénes son los que pueden ayudar a edificar una iglesia? ¿Quiénes? Los que han nacido de nuevo, los creyentes, los cristianos. ¿Podemos asegurar que todo el mundo al que viene a la iglesia es cristiano? No, porque así, 1 Corintios 12:12, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos, escuche, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos. Según la historia y según este principio, una iglesia siempre tiene menos miembros que los que asisten. Cuando una iglesia tiene más personas en la lista de membresía, 3,000, 4,000, pero realmente los que están activos en la iglesia son 100, ahí hay un problema del mal entendimiento de la membresía. Y fue el ejemplo que puse en Hechos capítulo 1. ¿A cuántos habían ahí en el aposento alto? 120. ¿Cuántos Cristo reunía? ¿Se los veía? Muchos. Esa es la misma idea.
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Todos vamos con una misma función, una misma idea, un mismo deseo, una misma motivación. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso no es como en algunas iglesias, no, es que aquí, eso es un negocio familiar. Usted ve el G2, es un negocio familiar. Ahí están todos los familiares ahí. No, esto no es cuestión, es el Espíritu Santo el que los pone. Él es el que organiza el cuerpo, no el pastor, no un grupo de personas. Todas personas aquí, a ninguno se le ha impedido que sirva, hermano. ¿Usted quiere servir? Por supuesto, claro, ahí están los cursos, prepárese. ¿Por qué? La Biblia dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, capaces, fieles, confiables, capaces para enseñar también a otros. No vamos a poner a cualquier persona a enseñar herejía, no, tiene que prepararse, pero todos pueden servir en alguna manera. A mí no me dejan servir, ¿seguro? Examine, aquí hay mucho que hacer, mucho que limpiar, mucho que trabajar, muchas papas que pelar, muchas habichuelas que picar. Hay mucho que hacer para ayudar a la gente. Necesitamos entender eso. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas almas que rescatar, ¿no? Hay muchos folletos que imprimir. Claro, hermano, por supuesto, hay muchas clases que dar. Mire, todas esas preciosas personas que Dios nos ha dado con el don de enseñanza, como los viernes están usando lo que saben para enseñar a otros. Y no son perfectos. Cualquier persona que se disponga, que obviamente sea miembro del cuerpo de Cristo, puede trabajar. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, blancos, negros, grandes, pequeños, gordos, flacos, lo que sea, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro. Subraye todo esto que dice cuerpo y miembro, sino muchos. 1 Corintios 12, 18, sigamos estudiando la Biblia. 1 Corintios 12, 18 dice: mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ay, pastor, es que a mí me gustaría predicar el próximo domingo. Hermano, Dios quiso poner a unos en el púlpito y a otros no. Pregúntele a Él, yo no quise estar aquí. Pastor, pero ¿por qué? Hermano, si usted Dios lo llamó a predicar, mire, hermanos, entra al instituto bíblico, prepárese, porque la Biblia dice que los pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar en el texto griego es entrenar. Necesitamos entrenarlo, hermano. Entrenar, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para servir a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios 4:12, apúntelo ahí. Necesita entrar al instituto bíblico, necesita prepararse en el contexto de una iglesia. Necesitamos salir usted y yo a tocar puertas, a buscar a la gente, a cumplir la gran comisión, a enseñarle la Biblia, a enseñarle sobre el bautismo, luego sentarnos por horas con la Biblia, a explicarle los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y luego, si Dios realmente lo llamó, usted va a amar hacer esto. Y luego Dios, a través de la iglesia, Dios lo va a examinar. Y cómo predicarán si no fueren enviados, y lo vamos a enviar al lugar que Dios permita. Y ahí usted va a tener una iglesia, va a tener un púlpito, si quiere, para que predique todos los días. ¿Amén? Porque es que algunos llegaron cuando el Señor ya había hecho todo esto, pero no saben la historia. ¿Cómo empezó una iglesia? ¿Cómo empieza una iglesia? Todos quieren llegar a beneficiarse, pero no a participar, no a ayudar, como la Biblia nos está enseñando. 1 Corintios 12, 19. Porque si todos fueran un solo cuerpo, imagínate, todos un pastor, todos fueran ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos los miembros de la iglesia son importantes. No importa la función, examine qué función, qué don, qué habilidad Dios le dio a usted. Solo los miembros de una iglesia pueden edificar una iglesia. Hay listado de personas relacionadas con la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay listado. Introduciendo un poco más. 1 Timoteo 5, vamos terminando parte de la introducción. Hermano, vamos despacio, no hay afán. Es que ya quiero ser miembro. Bueno, está bien, compórtese como uno. Estudiamos otra vez esto. Esa es la forma en que Dios ha cuidado esta iglesia. ¿No se ha dado cuenta, mi hermano? Claro.
Viene a la iglesia, a su casa, a tocar un tipo, una señora. Y, hola, es que yo soy miembro de la iglesia. ¿Seguro? Es que vengo a visitar. ¿Usted le va a abrir la puerta? No, tiene que mirar. Hay personas que visitan en el nombre de Dios, en el nombre de la Iglesia Bautista Fundamental Palabra Viva. Vengo de parte del pastor Helber. ¿Seguro? Y si van y lo roban, no me van a echar la culpa a mí. Hermano, usted nunca me llamó. Mire, personas, esto en la práctica. Pastor, es que me llevé a un hermano de la iglesia a trabajar como ayudante y me robó y casi me mata. ¿Usted me preguntó, hermano? ¿Me preguntó? Si alguien va a ir a solicitar un trabajo, ¿lo dejan entrar de una? Hay requisitos. Tráigame una carta de recomendación. La Biblia habla de eso. La carta de recomendación de 2 Corintios 3 es una vida ejemplar. Pablo escribió carta recomendando a Febe en Romanos 16. Hermano, no vamos, allá llega un miembro, una persona que asiste, vaya, atraca un banco y le encuentran ahí. No, usted, que yo soy cristiano, pero es que iba a llevar el diezmo. Viene la policía. Mire, la iglesia está metida en problemas. ¿Por qué? Porque un miembro de su iglesia robó el banco. Mire, no es miembro. Asiste, pero no es miembro. Ahora, él entró al banco, entonces era funcionario del banco porque entró al banco y se está robando lo suyo. No, porque, entonces aplica para allá, pero no por acá. Viene un abusador de niños, abusa, y no lo denunciamos, o no le hacemos, o no le aplicamos disciplina. El tal sea, dice, entregado a Satanás. Lo vamos a declarar. ¿Para qué? Para cuidar. Eso es otro punto. El nombre del Señor. Entonces, todo el mundo pide recomendaciones. Que bueno, siga asistiendo a la iglesia y que pueda nacer de nuevo y entender lo que es ser un cristiano, entender lo que es una iglesia. Ahí pasan y dicen, uy, qué buen negocio una iglesia. Les digo, venga, empecemos una. Si eso fuera así, ¿por qué usted no va a empezar una? Porque esto no es cosa humana, es una obra de Dios. Ahí montemos como si fuera una venta de empanadas, ¿no, mis señores? Si eso fuera así, le animo, hermanos. Hay un instituto, venga, yo lo preparo, yo le enseño. Si Dios lo llamó, vaya a ver. No, es que eso es fácil, ¿cierto, hermanos? Hace 12 años pusimos ahí y ya unas bancas y la gente hacía fila para entrar y dar su diezmo, ¿sí o no? No, hermano, no, es la obra de Dios. Y para cuidar la iglesia hemos pasado por circunstancias de todas estas. En 1 Timoteo 5, vamos ya cerrando. 1 Timoteo 5, había una lista de viudas. Dice la palabra de Dios aquí, 1 Corintios 5, 9. ¿Sea puesta en qué? En la lista solo viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. La iglesia, la primera iglesia, hermanos, usaba listas. Los nombres en el libro de la vida del Cordero. Filipenses 4:3. Dice la Biblia, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también. Está poniendo nombres, Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo Pablo iba a asegurar que Clemente, porque él estaba como un sentido apostólico y pastoral, estaba diciendo, es que estos son hermanos? Cuando Pablo llega a Listra, Hechos 16, rápidamente, Hechos 16, ¿qué pasó allí? Perdón, Listra no era, pero él llega, no, mentiras, Hechos 16, ya, sí, señor, a Listra. Bueno, después de que pasa Listra llega, después llegó Derbe, a Derbe ya, Listra, sí, señor, estoy bien. Hechos 16:1, ¿lo tiene? He aquí había allí un cierto discípulo, era un convertido llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre de griego. Hermano, si pudiéramos decir, le mostraron la hoja de vida, ¿cómo se llama su papá?
¿Cómo se llama su mamá? Y hay gente que ni siquiera quiere dar su número de teléfono, su dirección. ¿Por qué? Le dijeron cómo se llamaba su papá. Interesante, las cédulas en Ecuador que aparece el nombre de papá, nombre de mamá y aparece el nombre de la esposa. Qué bueno eso, ojalá hicieran aquí. Con eso el desgraciado se va a ir a buscar y el nombre de su esposa. ¿Cómo llama usted? Esta no es la que está aquí. Bueno, en fin. Versículo 2, Hechos 16:2. ¿Y daban qué? ¿Daban qué? Está aquí, hermano, Hechos 16:2. Daban buen testimonio de él. Había una iglesia allí que daba buen testimonio de Timoteo. Recomendaron a Timoteo. Y luego el Señor en Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces hay figuras, hay verdades que no se deben ignorar acerca de que hay listados de personas relacionadas con la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces no podemos ignorar esto. En el Nuevo Testamento existen pasajes, y es lo que vamos a dejar para la introducción del próximo domingo. En la iglesia, en el Nuevo Testamento existen pasajes que infieren una definición clara de las fronteras que limitaban a los miembros de una iglesia. Pablo dice: si la iglesia se reúne en un solo lugar y entran indoctos incrédulos. ¿Sí vio la diferencia o no? ¿Sí la vio? Claro, y eso nos va a servir. Y vamos a hablar sobre los beneficios, pero vamos a terminar hasta aquí. En lugar, hermanos, hay cosas que no se van a entender que en un solo mensaje. Siga sirviendo a Dios, siga avanzando, siga asistiendo. Vamos avanzando en este proceso de enseñanza, porque la idea es que el cuerpo del Señor siga sano y usted como miembro siga recibiendo edificación, fortaleza, bendición, y que no sea dañada la iglesia. Lo que destruye una iglesia, la ignorancia. Señor, ayúdanos a entender la Biblia. Permítenos salir de esa ignorancia acerca de los dones, los miembros, el cuerpo, y permítenos crecer para juntos ser edificados, ser bendecidos. Hermano, cuide su iglesia, cuide su familia, sigamos ganando almas, y en este deseo de que el Señor añada a la iglesia a los que van siendo salvos, que el soberano Dios siga haciendo su obra. Pero qué bueno, qué bendición ser parte de una iglesia. Qué bendición ser parte de una iglesia. Y es una cordial invitación a todos a que sean parte de esta iglesia. Estudiemos la Biblia. Vea los beneficios, hermano, acerca de lo que la Biblia habla de una iglesia. Sí, una iglesia bíblica, una iglesia que es un cuerpo que nos ayudamos, una iglesia que es una familia que nos amamos, una iglesia que es un edificio que construimos para la edificación. Usted dirá: pastor, Dios me ha hablado y muchas veces, aunque he sido salvo, aunque el Señor me perdonó y soy miembro de la iglesia de Cristo, muchas veces me comporto con un deseo de querer dañar la iglesia, metiendo chismes, habladurías, calumnias, sin ayudar para que esta iglesia siga cumpliendo su propósito de alcanzar al perdido. No aporto, no ayudo, no cuido, no sustento. Dios me ha hablado, pero ahora quiero hacer algo. Si usted está haciendo algo, quiero hacer más. Quiero comprometerme con esta iglesia. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos crezcan en una iglesia sana. Y yo soy responsable de que esta iglesia sea sana, donde mis hijos, mis nietos, mis nuevas generaciones, si Cristo el Señor no viene, se levanten, se críen, donde mis hijos se casen con buenas hermanas que se han guardado, que se han sometido al liderazgo, y sin duda se van a someter al esposo cuando se casen.
Yo quiero una iglesia así, yo quiero contribuir. Alguno dirá, pastor, yo quiero contribuir a la edificación de esta iglesia. Pastor, cuente conmigo, ore por mí. Yo necesito crecer, madurar, ser de bendición a mi iglesia local que Cristo compró con su sangre. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes vamos a contar para que el Señor siga edificando a su iglesia? ¿Con quiénes? Gracias, hermano, de verdad, gracias. Gracias. Pastor, cuente conmigo, no soy perfecto, no soy perfecta, pero yo quiero contribuir para el avance. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Con algo. Soy un miembro, demuestre que es un miembro. Baje su mano. Para los que no tomaron decisión, ¿por qué no examina si realmente usted ha nacido de nuevo? Un ser egoísta que no quiere hacer nada. ¿Será que todavía no, el Espíritu Santo no lo ha hecho parte del cuerpo? ¿Por qué no le pide al Señor hoy que le salve, que le perdone? Unidos, dice, unidos entre sí, según la actividad propia de cada miembro. ¿Tiene usted una actividad propia? ¿Tiene usted un servicio a Dios en su iglesia? ¿Qué va a hacer hoy en adelante? Si usted no está 100% seguro de su salvación, mire, por favor, hoy todavía hay cupos en el cielo. Todavía el cielo tiene muchos campos, como también su iglesia visible, su iglesia local. Todavía hay lugar aquí para usted. Pero si no nace de nuevo, jamás podrá ser de bendición a la iglesia. Siempre va a haber algo que le va a molestar, siempre va a haber algo que usted va a atacar. Si usted no está seguro, pídale a Cristo que le salve esta mañana y dígale: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, hoy creo en Cristo, quiero nacer de nuevo, Señor, quiero ser miembro de la iglesia, quiero ser útil en tus manos. Necesito ese don o esos dones para servirte a ti, mi Señor. Ya no quiero ser una carga, quiero ser una bendición. Quiero que mi iglesia sea edificada por el bien de mis hijos, de mis nietos. Señor, haz el milagro. ¿Qué tengo que hacer? Confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.